necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Solo las voces, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, gloria a Dios. Y ahora con nuestro pastor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos. Amén. Quisiéramos saludar a las personas que se han conectado a través de las redes sociales, donde estén, reciban un saludo nuestro. Y también quiero saludar de manera especial y a la vez expresar nuestras condolencias a esta familia que perdió esta madre. Así que tenemos con nosotros a Mariela, su esposo Tommy, y a las niñas. Ayer participamos en el funeral de su madre y me prometieron que hoy iban a estar con nosotros, así que bueno que están acá con nosotros. Y sabemos bien que cuando alguien que conoce al Señor parte de este mundo, descansa en los brazos del Señor. Amén. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. En este día, mis hermanos, continuando con esta serie acerca de el consejo, la amonestación y la disciplina, estaremos hablando acerca de la diferencia entre cualquier
pecado y el pecado de muerte. Así que ese es el tema que nosotros estaremos desarrollando, y la cita bíblica principal es Primera Epístola de Juan, capítulo 5, versos 16 hasta el 19. Estaremos utilizando también otra cita bíblica. Dice la palabra de Dios, Primera Epístola de Juan, capítulo 5, verso 16, nos dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Padre bendito y amado, alabo tu nombre en este momento por la oportunidad de esta palabra tuya, de esta iluminación que tú nos das a través de tu santa palabra. Te pido, Padre mío, que sea yo un canal de bendición, que mis emociones, que mis deseos no se realicen sino la voluntad tuya, para hablar al corazón de los presentes y de aquellos que están a la distancia. Señor, que sepamos diferenciar entre cualquier pecado y el pecado de muerte. Que nos cuidemos como cristianos de manera tal que, aunque somos pecadores, no practiquemos el pecado. Que esta verdad tuya reine en nuestras vidas. Te lo pido, mi Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: la diferencia entre cualquier pecado y el pecado de muerte. Debo decirles que al hablar acerca del pecado, este es uno de los temas más difíciles de predicar, porque el que lo predica, ¿qué es? Un pecador. Sin embargo, Dios en su santa palabra nos manda a predicar, manda a un pecador que les hable a los demás pecadores acerca del pecado. Pero el pecador que predica contra el pecado debe ser un pecador arrepentido. Debe ser alguien que ha nacido de nuevo, y la otra condición es que debe vivir en santidad. No debe ser un hijo de Dios que está caído en prácticas pecaminosas mientras predica en contra de ellas. Nosotros, los que predicamos, no solo predicamos delante de la congregación, predicamos delante del Señor primero, para que Dios pueda ser glorificado. Ya sabemos que cuando un hijo de Dios comete un pecado grave y visible, debe ser amonestado para que se arrepienta. Y si no se arrepiente, debe ser disciplinado. Todo esto procura una sola cosa, y es que ese creyente un día pueda participar de la santidad de Dios en su presencia. Domingo tras domingo he repetido esta frase y lo voy a decir hoy: en pecado nadie va a ir a la presencia de Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por esta razón, para participar de la santidad de Dios en su presencia, tenemos que arrepentirnos
cuando pecamos. Si alguien peca gravemente y sin arrepentirse, no recibe disciplina, la Biblia dice que no es hijo de Dios. Voy a repetir esto. Si alguien peca gravemente y no recibe disciplina del Señor, eso es una señal no buena. Esa persona no es un hijo de Dios, porque Dios a sus hijos, ¿qué? Los disciplina cuando pecan delante de Él. Durante varias semanas he estado hablando sobre el pecado grave, visible e impenitente. Y nos preguntamos, ¿es que hay pecados que no son malos, pero otros pecados sí lo son? Usted se habrá preguntado, ¿hay pecados que no son malos y otros sí lo son? ¿O será que hay pecados que son graves, más graves que otros? Cuando pensamos en las enfermedades, ¿cuál enfermedad es buena? Ninguna, ¿verdad? Todas son malas, pero hay algunas que son peores que las otras. Hoy estaremos aprendiendo que todos los pecados son malos, son como las enfermedades, pero que existen pecados que son más graves que otros y que sus consecuencias son mayores que las de otros pecados que la persona puede cometer. Y esto lo sabemos muy bien. Hay cosas que son escandalosas, hay cosas que son muy graves, hay otras que no dejan de ser malas, pero no son tan graves, no son tan escandalosas. Al revisar este pasaje que hemos leído hoy, escrito por el apóstol Juan, nos damos cuenta de que está relacionado directamente con una cosa muy importante, que es la restauración espiritual de un hijo de Dios cuando ha cometido un pecado. Pero vemos que la misma Escritura hace separación entre dos categorías de pecados. Quiero explicar algo muy interesante y muy fácil de entender. Mire, hay dos formas de pecar. Ya la hemos expuesto aquí en varias ocasiones. Pecado por comisión y pecado por omisión. Pecado por comisión es cuando yo cometo algo malo. Pecado por omisión es cuando dejo de hacer algo que debo hacer, que es bueno. Así que hay dos formas de pecar. Pero también existen muchos tipos de pecado. Mentira, resentimiento, murmuración, adulterio, fornicación, en fin, eso es tipos de pecado, una lista bastante extensa. Pero hoy vamos a aprender que existen dos categorías de pecados. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, verso 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Viendo este texto, aquí nosotros podemos analizar con claridad que existen dos categorías de pecado: pecado de muerte y pecado no de muerte. Ahora, note algo importante acá. ¿Qué dice el versículo iniciando? Dice, si alguno viere a su hermano. Está hablando no de un inconverso, está hablando de un creyente, está hablando de una persona que ha sido salvada, una persona que ha nacido de nuevo. Dice el verso 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si toda injusticia es pecado,
toda injusticia es pecado. Esto abarca cualquier cosa incorrecta, cualquier cosa mala que hagamos o cualquier cosa buena que nosotros no estemos haciendo. Por ejemplo, un mal pensamiento, ¿qué es? Pecado. Una palabra inadecuada, ¿qué es? Pecado. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, tenemos que concluir que todos los días los hijos de Dios tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los días usted y yo pecamos. No hay un día que pase que no pequemos, que no cometamos algún tipo de pecado. Recuerde otra vez el verso 17, que dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ya sabemos que pecamos diariamente. Mire, y si alguien piensa que no, hay días que yo no peco, dice el mismo apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Una persona pensar que es tan bueno que no peca, dice la Biblia que es un mentiroso y que se está engañando a sí mismo. Es lo que conocemos como el autoengaño, cuando la persona se considera buena. La mejor manera de un cristiano considerarse es que es un pecador, que no merece la salvación y que Cristo por su gracia le da la salvación. Que es un don inmerecido. Pero tenemos un problema con las personas, y es que las personas son buenas, ¿verdad? ¿Usted ha encontrado a alguien que diga que no es bueno? Yo soy muy bueno. Yo hago muchos bienes. Yo soy la mejor persona que hay. El bueno es Dios. El misericordioso es Dios. Usted y yo estamos llenos de debilidades, pero por la gracia de Él, Él nos mantiene, nos levanta. Si pecamos, nos restaura, sana nuestra alma para que nosotros podamos servirle. Juan mismo, el que escribió este libro de la Biblia, se consideraba pecador. Porque él dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Así que Juan se consideraba pecador, pero él hace una distinción entre cualquier pecado y un pecado de muerte. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante saber cuál es ese pecado de muerte. ¿A cuánto les interesaría saber cuál es el pecado de muerte? Amén, hermanos. Amén. Si no les interesa, termino aquel sermón. ¿Le interesa? El pecado de muerte no puede ser un tipo de pecado. Hace un rato yo dije, hay tipos de pecados, hay formas de pecar y hay categorías de pecado. Pastor, está complicando esto mucho. Bueno, formas de pecar es por comisión o omisión. Tipos de pecado es adulterio, fornicación, robo, hurto, crítica, chismes. Este tipo de pecado. Ahora, en las categorías de pecado hay dos: pecado de muerte, pecado no de muerte. Así que el pecado de muerte no puede ser un tipo de pecado, sino que debe ser cualquier pecado que el Hijo de Dios comete y del cual no se quiere arrepentir. Lo voy a explicar con sencillez. Cualquier pecado que cometemos nosotros y que no queremos arrepentirnos, que queremos seguirlo practicando y que no hay manera de arrepentirnos, se va a convertir en un pecado de muerte. Cualquier pecado, no un tipo de pecado, cualquiera se va a convertir en un pecado de muerte. Un inconverso no comete pecado de muerte. ¿Por qué?
porque está muerto en su pecado. El inconverso no tiene vida eterna. No puede cometer pecado de muerte. Porque, les voy a decir algo que parece un chiste, pero es la realidad. Solo mueren los que están vivos, ¿verdad? Así que el mayor peligro de morir es estar vivo. No le gustó este chiste porque se siente fuerte, pero es la realidad. Hermanos, un inconverso está muerto en el pecado, no puede cometer pecado de muerte. El que puede cometer pecado de muerte es el que está vivo, el que vive. ¿Y quién vive en este sentido? El cristiano. Por eso es el llamado de Dios y la advertencia de Dios acerca de esto. Es de muerte el pecado, porque si la persona lo sigue cometiendo, se va a perder para siempre. Por eso debe haber un arrepentimiento. Quiero ser muy claro, muy enfático en lo que yo estoy diciendo. No estoy diciendo que la salvación se pierde. No he dicho la salvación se pierde. Una persona que salva comete un pecado de muerte y se perdió. Estoy diciendo, si una persona es salva y está pecando, no quiere arrepentirse, está cometiendo pecado de muerte, si muere así, se va a perder. Pero como un hijo de Dios no puede morir así, Dios buscará la forma de que se arrepienta. Amén. O se arrepiente o se arrepiente. Dios, por el amor que le tiene a ese hijo, Dios hará que tenga un arrepentimiento delante de él. Note lo que el apóstol Juan dice, que está relacionado con la oración intercesora. Y está en el verso 16. Note lo que la palabra de Dios aquí nos señala. Dice aquí la Biblia, si alguno viere, ¿a quién? A su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si un hijo de Dios mira a otro hijo de Dios cometer un pecado, ¿qué debe hacer? Si usted mira a alguien cometer un pecado, ¿qué debe hacer? Ayudarlo. Usted tiene que ayudarlo. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es restaurarlo, es ayudarlo a levantar para que esa persona arregle sus cuentas con el Señor. Entonces, si vemos a otro hermano cometer un pecado, ¿qué debemos hacer? Ayudarlo a restaurar. Esto requiere dos cosas que son un consejo sabio y oración ferviente. Hay que aconsejar al hermano y hay que orar por él pidiendo a Dios que lo perdone. Ahora, hay un asunto, no importando el tipo de pecado. Si el hermano que pecó lo reconoce y se muestra arrepentido, el hermano que lo está aconsejando va a orar al Señor, va a pedirle a Dios que lo perdone. Y la Biblia dice que Dios va a perdonar a ese hermano, no importa el tipo de pecado que haya cometido. Dios lo va a perdonar. Usted podrá pensar ahora en el peor de los pecados y si una persona se arrepiente, usted puede orar por esa persona y Dios va a restaurar la vida de esa persona sin ninguna duda. No quiero decir que el pecado no deja consecuencias, ¿verdad? Porque el perdón de Dios va a producirse. Pero dependiendo de lo que nosotros hagamos, hay consecuencias que van a perdurar y va a haber consecuencias que van a producir un efecto en la vida de la persona. Ahora, le pregunto yo, ¿cómo podemos pedirle al Señor que perdone a alguien que no se quiere arrepentir? Si una persona está cometiendo un pecado y usted dice, ay, Señor, perdónalo, Señor, perdónalo, y la persona no quiere arrepentirse, ¿qué va a pasar?
Si 100 personas están orando, Señor, perdona a aquel. Pensemos que una persona está robando. Y nosotros oramos, Señor, perdone ese ladrón, Señor, perdone ese ladrón. Y él robando todos los días. ¿Funciona la intercesión? ¿Se puede interceder delante de Dios? No puede, no procede. Y esto es lo que dice aquí la palabra del Señor. Si esa persona reconoce su pecado, se muestra arrepentida, se va a orar por él y el Señor lo va a restaurar y el Señor lo va a perdonar. Ahora, dice aquí el apóstol Juan, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, pecado de muerte por el cual Juan, y hablando Juan, no está hablando él, es el Espíritu Santo que está hablando a través de él, dice, yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque no se puede interceder delante de Dios para pedir perdón por alguien que no se quiera arrepentir del pecado. La oración intercesora es una súplica a Dios. Hermano, cuando nosotros pecamos, le suplicamos a Dios que nos perdone. No es exigiéndole a Dios, tú tienes que perdonarme. ¿Está entendiendo esto? Hay gente que piensa que le puede exigir a Dios. ¿Y qué tengo yo que exigirle a Dios? ¿Quién soy yo para exigirle a mi Creador? Cuando si existo es porque Él quiso. Si existo es porque esa fue su voluntad, porque fue su propósito. Entonces, cuando intercedemos por alguien que ha pecado, es una súplica para que Dios perdone a ese pecador. Ahora, si la persona no se quiere arrepentir, entonces le voy a dar una orden a Dios. Tú tienes que perdonarlo. ¿Procede esto? ¿Está entendiendo? Cuando usted va a pedir un favor, ¿usted le da orden a la persona que le pide el favor? ¿Verdad que no? Vaya, si usted va a un lugar y, por ejemplo, un dueño de empresa, usted va y entra a la oficina y le dice, mire, usted tiene que darme esto. ¿Qué va a decir el dueño? Va a llamar a seguridad inmediatamente, sáquenme este hombre de aquí, porque debe estar loco, porque esto no se hace. No podemos darle órdenes a Dios para que Dios perdone a alguien que no quiera arrepentirse. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Si un hijo de Dios cae en pecado de muerte, ese es el pecado de muerte, el que una persona comete, no quiere arrepentirse, está consciente de lo que está haciendo, sabe que está mal, sabe que está incorrecto y quiere mantenerse en ese estilo de vida, ese creyente está en pecado de muerte. Y si una persona vive así, ahí ya no entra la intervención humana para la restauración. Ahora, la enseñanza es que no debemos orar por ese hermano. Si está en pecado de muerte, debemos orar para que Dios lo ayude a arrepentirse, pero no para que Dios lo perdone. ¿Está entendiendo? ¿Están entendiendo esto con claridad? Yo no puedo decirle al Señor, Señor, perdona a aquel que no se quiere arrepentir, aquel que como quiera va a continuar actuando igual. Déjeme decirle que nosotros los seres humanos somos un poquito tercos, un poquitito nada más, no mucho. Y a veces estamos empecinados en algo y nadie nos va a hacer cambiar, porque a veces nos empecinamos en las cosas y cuando esto sucede, lo único que puedo hacer es decirle, Señor, ayúdalo a arrepentir, pero no está perdonado. Ese pecado está ahí. Ese pecado se mantiene delante del Señor. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando una persona un cristiano, está cometiendo pecado de muerte? Lo que va a pasar es que en cualquier momento le va a llegar el juicio de Dios. El Señor sabrá cuándo lo va a hacer. A veces la persona está haciendo algo malo, incorrecto, sabe que es pecado, ha recibido consejo, no se quiere apartar, pasa el tiempo y dice, hoy no me pasa nada, voy a seguir.
La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre va a cosechar. Y hermanos, miren, mejor no pequemos, porque de cualquier manera eso va a salir a la luz. Va a salir. Y ni si no sale nunca, ahí sí me da miedo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué cuando una persona peca y no sale a la luz y no hay consecuencia? Ahí sí que hay que tener temor, porque ese no es un hijo de Dios. No ha nacido de nuevo, esa persona no ha sido salva, porque todo aquel que Cristo ha lavado con su sangre es un hijo de Dios, y Dios es celoso con sus hijos. Y como todo padre, ¿qué quiere todo padre con sus hijos? Que ande bien. Usted no quiere ver a sus hijos en camino de perdición. Usted no quiere verlos en camino de error. Usted no quiere ver a un hijo suyo que se está metiendo en algo que lo va a destruir. Usted quiere lo mejor y usted utilizará todos los medios posibles para tratar de preservar ese hijo y esa hija para que puedan salir adelante y que le vaya bien. Por el pecado grave e impenitente que cometa un hijo de Dios, el mismo Dios podría entregarlo a Satanás para destrucción de su vida física a fin de que se arrepienta. Ya la semana pasada estuve hablando acerca de esto y ya conocemos bien acerca de esta situación. ¿Por qué caer en semejante situación cuando un verdadero arrepentimiento borra el pecado y sus consecuencias de muerte? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando una persona peca? Arrepentirse. Déjeme decirle que cometemos un pecado escandaloso y hay gente que eso nunca se le va a olvidar. Pasan 50 años y mira, este hizo esto. Pero ¿sabe una cosa? A mí no me importa lo que la gente diga si estoy arrepentido delante de Dios. Porque la gente siempre va a opinar. La gente siempre va a tener un comentario. Mire, una gente joven se acerca a Dios y encuentra amigos que le dicen: y tú tan joven buscando a Dios, tú no has vivido tu vida. Vive tu vida y luego acércate a Dios. Pero si una persona muy adulta se acerca a Dios, los amigos, ¿sabe qué le van a decir? Después que te cansaste de hacer maldad y pecado, ahora vienes a aparentar que eres un santo. ¿Qué es lo que tú te crees? Es decir, que para el ser humano nunca estará correcto lo que otro haga, pero usted y yo debemos estar correctos delante del Señor, delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué caer en pecado de muerte? ¿Por qué Dios tener que entregar a un hijo suyo en las manos de Satanás para que el enemigo destruya su vida física, no su alma, no su vida espiritual, pero sí su vida física, cuando solo con arrepentirnos del pecado nos evitamos todas estas cosas? Qué fácil es con Dios, qué tan difícil es con la gente. Usted y yo le hacemos algo a una persona y esa persona puede guardarnos resentimientos toda la vida. A veces aún siendo cristiano se guarda resentimientos. Pero qué bueno es con Dios, que me arrepiento de corazón y al instante ese pecado es borrado delante de su presencia. Al instante estoy listo. Si muero en ese momento, muero limpio de pecado. Y si Cristo viene, me iré con Él, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero se necesita un arrepentimiento, hermanos. Se necesita este anhelo de honrar a Dios. Las consecuencias del pecado de muerte solo les van a pasar a un creyente por endurecer el corazón delante de Dios y querer seguir pecando. ¿Y cómo dice la Biblia? Que la paga ¿de qué? Del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte.
¿Qué hace el Señor cuando un hijo de Él no quiere enderezarse, no quiere arrepentirse, quiere vivir una vida en desobediencia delante del Señor? El Señor, para no condenarnos junto al mundo, nos castiga como hijos de Él. Amén, hermanos. Y esto es importante. Yo creo que todos los que estamos acá, que tuvimos padres que nos corrigieron, después de adultos, lo único que hacemos es que se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Y yo sé que todo hijo en algún momento se disgustó con su papá o su mamá. Y todo hijo un día dijo: yo creo que mi papá es el peor, pero no por mal ejemplo, sino porque me corrige. Y alabábamos los padres que eran permisivos con sus hijos y decían: mira aquel, cómo lo dejan, sale desde por la mañana, puede llegar a la hora de la noche y sus padres no le corrigen. Yo quisiera tener un padre así. Pero después que uno crece y mira las consecuencias, se da cuenta que lo mejor es no haber tenido un padre así, sino un padre que nos corrigiera. Hermanos, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si un hijo de Dios está cometiendo pecado de muerte, ¿qué es lo único que debe esperarle? La condenación eterna. Pero como el Señor no nos condena después de haber sido salvado, porque la salvación es una obra de Dios. La salvación no es una obra del hombre. ¿Y quién puede destruir la obra de Dios? Si la salvación fuera mi obra, yo estaría frito. Pero la salvación es la obra de Dios en nosotros. ¿Y qué hace Dios? Para no condenarnos junto con el mundo que está muerto en pecado, el Señor me castiga como hijo de Él. Y mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Todos los meses, el primer domingo del mes, casi nosotros leemos esta lectura. Este pasaje, no este punto en sí. 1 Corintios capítulo 11, verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Noten, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? ¿Condenados con quién? Con el mundo. Para el Señor no condenarnos con el mundo, nos juzga y nos castiga como sus hijos, para que no participemos del castigo y la condenación de la gente del mundo. Es importante que entendamos que la seguridad de la salvación no es para seguir pecando, confiando en que somos salvos. Esto es una forma torpe y tonta de entender la seguridad de la salvación. Tenemos una salvación segura en Cristo, no para seguir pecando, es para vivir en santidad. La santidad es la evidencia de que una persona ha sido salvada, de que una persona ha nacido de nuevo. Los últimos versículos del pasaje leído hoy nos dicen: sabemos que todo aquel que ha, verso 18, todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué cosa? No practica el pecado. Vamos a ver si están leyendo bien. Vamos a ver si lo leemos otra vez. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca. Ven. Una cosa es ser pecador, otra cosa es practicar el pecado. Sigue diciendo: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién fue aquel que fue engendrado por Dios? Jesús. Dice: y el maligno no le toca. Porque somos que tenemos un sello que dice: soy de Dios, soy de Dios, soy redimido por la sangre del Señor Jesús. Ahora,
quiero que usted contemple este versículo. Aquí dice que un verdadero hijo de Dios no practica el pecado. No practique el pecado. No es lo mismo que no ser pecador. Amén, hermanos. Y esto lo ilustro de esta manera. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho deporte en algún momento? ¿Verdad? ¿Cuántos son deportistas aquí? Mire, ninguna mano se levantó. Ya usted sabe la diferencia. Hacer deporte en algún momento no es ser deportista, ¿eh? El deportista siempre está practicando deporte, no deja de practicar, no deja de pensar en esto. El cristiano es pecador, pero no practica el pecado. El cristiano peca, porque todos pecamos, pero no se mantiene en el pecado. Y cuando se mantiene en el pecado, ¿en qué cae? ¿En qué cae? Ayúdenme a predicar. Pecado de muerte. Y Dios tiene que disciplinarlo. Y Dios tiene que obrar en su vida. ¿Cómo alguien siendo pecador puede evitar practicar el pecado? Solo se acude a Cristo solicitando su perdón. Cada vez que peca, hermanos, es fácil. Usted no tiene ni siquiera que venir al culto para pedirle perdón. Si pecó contra Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Si está en el trabajo y usted dice, pequé, me siento tan mal por lo que hice delante de Dios, vaya al baño. Todo el mundo tiene derecho a ir a un baño, ¿verdad? Aún en el trabajo, vaya al baño y ahí pídale perdón. Señor, perdóname. Pequé contra ti. Entró al baño sucio y sale limpio. Porque el Señor le va a perdonar el pecado que la persona ha cometido. Cristo promete perdonar a cada hijo suyo cada vez que peca. Entonces Jesús, aquel que fue engendrado por Dios, dice que le guarda y el maligno no le toca. Cuando yo peco, ¿cuándo el maligno puede tocarme? ¿Cuándo? Cuando no hay arrepentimiento. Recuérdese, un cristiano que se mantenga pecando, le va a dar oportunidad al diablo de que un día vaya a acusarlo delante de Dios porque no quiere arrepentirse. Y Dios decirle al maligno, es verdad, él no quiere arrepentirse, ahí está. Y usted sabe que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero el diablo no. Satanás no tiene misericordia de nadie. No hay compasión de nadie. Me aprendí una frase hace unos años que dice, el diablo mal le paga al que bien le sirve. Y es así. Así que la palabra de Dios dice, si pecamos, nos arrepentimos, no caemos en práctica del pecado, entonces aquel que fue engendrado por Dios, Cristo, nos guarda y el maligno no me puede tocar. Mire, hermanos, es como por ejemplo, no sé cuántos de los que están aquí quizás tuvieron un hermano mayor o pensemos en el caso, a veces entre los padres hay uno que es más fuerte, ¿verdad? O papá es más fuerte o mamá es más fuerte, pero a veces uno de los hijos cometía un error, hacía algo malo y uno de los dos lo iba a castigar y el otro lo protegía. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? No había castigo. Si mamá iba a castigar y papá decía, no, déjamelo tranquilo aquí, ven acá conmigo, ¿ya? ¿Ya? Hermanos, eso hace Cristo con nosotros. Nos protege, pero para protegernos Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Acudir a Él. ¿Cuántos salieron gritando para que papá o mamá lo protegiera en algún momento pidiéndole? ¿Y qué hacían ellos? Le protegía. ¿Por qué? Porque usted le pedía. Estaba asustado. ¿Y qué pasaba con el castigo? Se disipaba. Así que, hermanos, tenemos en Cristo la justificación a la cual
Todo hijo de Dios tiene acceso. Es la manera de mantenerse puro. Ese pecador que peca, o mejor dicho, ese pecador pero cristiano, hijo de Dios, que ha pecado gravemente, al arrepentirse de ese pecado, evita que se convierta en pecado de muerte, porque el arrepentimiento borra esa culpa y entonces se le impide al maligno que dañe a ese hijo de Dios. La gente del mundo practica el pecado, por eso está bajo condenación. Pero los hijos de Dios tienen que ser diferentes a la gente del mundo. El último versículo leído hoy nos dice, verso 19, sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Tenemos un sello que dice, soy de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es una triste realidad, pero es la verdad. Quiero concluir, mis hermanos, compartiéndoles un acontecimiento real que sucedió. Alan Redpath fue un conocido pastor y escritor británico. Él cuenta que en una ocasión, mientras atendía a una invitación, estaba alojado en un hogar, en ese hogar donde a él lo alojaron para atender la invitación a esa congregación que no era su congregación, sino donde fue invitado, pues allí habían 2 niños varones. Una noche, los padres de esos niños, donde él estaba alojado, lo acompañaron a un servicio especial de la congregación y dejaron a los 2 hijos solos. Cuando regresaron, la casa estaba en absoluto silencio. Ya usted se imagina, ¿eh? Y al entrar, descubrieron que un valioso jarrón que tenían estaba roto y los pedazos apilados sobre la mesa, y al lado de los pedazos rotos de un jarrón muy valioso había una nota, la cual decía: querido papá y mamá, lo sentimos mucho. Nosotros rompimos el jarrón. Nos hemos ido a la cama sin cenar. Firmado Jimmy y Joe. ¿Cree usted que el padre de los niños fue al cuarto de ellos y los sacudió y los castigó por lo que habían hecho? ¿Cree usted que lo hizo? ¿Qué habían hecho los niños? Se habían juzgado a sí mismos. Ellos supieron que lo que hicieron era malo. Habían causado un daño. ¿Había lugar para castigarlo a ellos? Por su actitud los niños fueron perdonados, a pesar de que, de lo valioso del jarrón que rompieron. ¿Será que Dios hará lo mismo con nosotros si cometemos un pecado grave y no lo ocultamos, sino que nos arrepentimos? ¿Será que Dios hará lo mismo con nosotros? Es nuestro deber juzgar nuestras propias acciones para no tener pecado de muerte. Si aceptamos el consejo, si aceptamos la amonestación para arrepentirnos, por grave que haya sido el pecado, será un pecado no de muerte. Por el contrario, si rechazamos el consejo o la amonestación, es porque, si rechazamos el consejo y la amonestación, es porque no queremos arrepentirnos. Entonces no habrá perdón y nuestras acciones se convertirán en pecado de muerte. La diferencia entre cualquier pecado y el pecado de muerte es que la actitud
de arrepentimiento del Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Póngase sobre sus pies en este momento. Creo que ya tenemos claro cómo evitar cometer pecado de muerte, ¿verdad? Amén, hermanos. ¿Cómo? Solo arrepintiéndonos, no queriendo continuar. ¿Se va a acabar el deseo de pecar en nosotros en algún momento? ¿Se va a acabar? No. No, hermano. No se va a acabar el deseo de pecar. Pero sí nos vamos a arrepentir. Vamos a orar al Señor. Padre amado, quiero darte las gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios de amor y de misericordia. Gracias, Padre, porque si tú no nos perdonaras, ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno de nosotros podría acercarse a tu presencia. Pero gracias, Señor, porque tu amor infinito ha sido tan grande que no solo nos salvaste una vez, sino que cada vez que pecamos nos perdonas, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender con claridad que no debemos practicar el pecado, que cuando un hijo tuyo practica el pecado, cae en pecado de muerte. Y tú tienes que disciplinarlo. Ayúdanos a evitar esas consecuencias, Señor. Te ruego, Dios, que nos ayudes a ser conscientes de esta verdad y vivir una vida agradable delante de ti. Tú sabes, Padre, que es imposible que nosotros no pequemos, pero tú sabes, Señor, porque tú has dispuesto que siempre es posible el perdón y el arrepentimiento. Ayúdanos a vivir de esta manera. Ayúdanos, Señor, a vivir alejados del pecado. Ayúdanos a vivir alejados de la maldad. Y si pecamos, Padre, ayúdanos a arrepentirnos. Ayúdanos, Señor, a entender que hay diferencia entre cualquier pecado y el pecado de muerte. Que podamos vivir en santidad ante ti. Te lo ruego, mi Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero, antes de terminar, saludar a Gustavo. Hace un rato, cuando hablé de la familia que perdió su madre, no lo vi a él, pensé que no había llegado, pero está el otro hijo de esta hermana que partió con el Señor. Así que Dios bendiga a Gustavo también. Amén. Así puestos de pie, vamos a despedirnos con esta canción. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor, es tu gracia la que me sanó.
venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. En el futuro ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Glorioso día, Señor. Padre bendito, te alabamos y te glorificamos. Te exaltamos, Señor. Gracias por este lindo momento, por este lindo tiempo que nos ha regalado en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sentido, Señor, te hemos escuchado y has llenado nuestras vasijas, Padre bendito. Gracias por esa palabra poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque usted está con nosotros. Y no importa cuántas veces, Señor, tal vez te fallamos, pero tú estás ahí, nos levantas, Padre. Gracias, Señor, por ello, por ser tan bueno y misericordioso. Señor, despídenos, Señor, de este momento, de este servicio, mas no de tu presencia. Y acompáñanos durante esta semana, que tengamos una semana linda, bonita, bendecida, Señor. Que usted, Señor, nos guíe, nos acompañe en nuestro caminar, nuestro andar. Que nuestros hijos, Señor, nuestros muchachos, desde el más pequeño hasta el más grande, estén protegidos, Padre. Que nada malo nos pase, Señor. Bendícelos en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, Padre bendito. Ten piedad, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Y permite, Señor, que aquellos que no pudieron venir hoy, Señor, nos puedan acompañar, Señor, la próxima semana. Y aquellos que nos están mirando, Señor, a través de Facebook, puedan recibir esa bendición, Señor. Padre bendito, gracias por la vida de ellos. Ponemos todo esto en tus manos, Señor, hoy y siempre. Amén. Que el Señor le bendiga a mis hermanos.